Vaya con el final de este cuento. Os lo voy a leer. Al entrar reconoció a Blancanieves y la angustia y el espanto que le produjo el descubrimiento la dejaron clavada al piso sin poder moverse. Pero ya habían puesto zapatos de hierro sobre carbones encendidos y luego los colocaron delante de ella con tenazas. Se obligó a la bruja a entrar en esos zapatos incandescentes y a bailar hasta que le llegara la muerte. Este es el final del cuento original, bueno, el cuento original, la versión de los hermanos Grimm del cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Así que en teoría este es el final de la película Blancanieves y los siete enanitos de 2024. Este va a ser el final de Gal Gadot, que es la madrastra de Rachel Zegler. Pues no, este no va a ser su final. Porque, claro, los cuentos, y al igual que los dibujos animados, tradicionalmente son para niños, pero no. Eso es una falacia. Los cuentos y los dibujos animados no son exclusivamente para niños. También los hay para adultos. E incluso las versiones que nos han llegado muy infantilizadas también no son exclusivamente, nos han llegado, son exclusivamente para niños, pero los originales que nos pueden, como hemos visto en este final, nos pueden resultar terroríficos, también son para niños, pero claro, teniendo en cuenta de que esta versión tiene unos 200 años, claro, ahora mismo sería terrorífico poder hacer una adaptación mm, literal en cine o incluso en streaming de esta versión de Blancanieves y los siete enanitos, que por cierto, ya sabemos incluso antes de que llegue el tráiler de que la película va a ser un fiasco. Pero bueno, como ya había comentado en este vídeo, bueno, buenas tardes a todos, criaturas de este planeta y del más allá. Como ya había comentado en el vídeo de ayer, voy a hablaros sobre mis últimas publicaciones literarias y también seleccionadas. Empezaremos con el formato físico y luego con el formato digital y también las dos que tengo pendiente de resolución y también cómo ha sido un poco el proceso creativo y también cómo ha sido la inspiración para poder escribir sobre ellas. Y como había comentado ayer, bueno, no tengo Fox y Seda, pero porque claro, al ser de terror seguramente que habrá más de uno que mejor se ponga a llorar o sea muy hipersensible sobre estos temas. Hay que tener en cuenta de que, bueno, mm, esto es terror, pero es que esto es ficción, ¿eh? Yo ya lo adelanto, que aunque incluso es muy suave, es ficción. Pero vamos, si tenéis que llorar, no pasa nada. Foxy Seda lo absorbe todo, pero no lo tengo, así que bueno, yo tengo uno, pero con motivos marítimos, porque soy de Cádiz. Y no tiene mucho que ver, pero es que tenía muchas ganas de hacer este tipo de correlación. Pues bueno, pues empezamos. El primero la primera de las múltiples publicaciones, una fue de un concurso de epitafio. Pues sí, existen concursos de este tipo. Bueno, existen también diseñadores de lápiz, que eso fue algo muy, muy curioso que supe hace 1 o 2 años y la verdad es que es sumamente interesante. Lo encontré por casualidad, este es el libro de los ganadores y seleccionados. Yo fui una de las seleccionadas en un concurso a nivel nacional y es el quinto del cementerio de Torrero en Zaragoza. Y el tema en este caso del quinto concurso de epitafio fue la esperanza. Y mi epitafio, que también lo podéis encontrar en PDF,
En mi epitafio está en la página 65, que es este de aquí, en la página 65, y en el PDF está en la página 66, el cual es el siguiente. A mi amado Hijo, que alumbró mi vida con su pureza y alimentó la esperanza de los hombres con compasión, y paciencia. Con tu belleza eterna, ilusionaste a cada persona viva o muerta. Mi Hijo predilecto, aquel que me rompió el corazón y me desgarró el alma. Es ahora una antorcha en las tinieblas, nunca descansará en paz. Dijeron la esperanza, pero en ningún momento dijeron de que fuera una esperanza mm, desde una perspectiva positiva u optimista, por supuesto. Este epitafio, cuando yo estuve pensando en plan, ¿de qué tema puedo tratar? Pues siempre cuando tengo algún bloqueo literario, pues siempre voy a alguna iglesia, parroquia o alguna catedral, bueno, en este caso la Catedral de Cádiz o la Catedral de Sevilla, que son las que me cogen más cerca. Y a mí siempre los elementos, cualquier elemento religioso, independientemente del que sea, eh, siempre me desbloquea, ya sea una virgen, un Cristo, una cruz, lo que sea, cualquier elemento del cristianismo, en este caso católico, siempre me desbloquea me desbloquea literariamente. Así que pensé, digo, si yo fuera Dios, ¿qué le escribiría a mi hijo predilecto? En este caso, en su momento, bueno, en su momento Samael, luego Lucifer y después múltiples nombres que ha tenido. Y claro, ahí pensé en un padre que sintió dolor y que por la traición de su hijo, es decir, escribir un epitafio desde la perspectiva del padre y no desde la perspectiva del hijo, y no poniendo al padre como el malo de la película, sino en este caso como el bueno de la película, en este caso como un padre que tiene roto el corazón porque uno de sus hijos pues lo ha traicionado al querer parecerse a él. Es un poco esa dicotomía de quiero mucho a mi hijo, pero yo no quiero que mi hijo sea igual que yo, que me supere. Pero incluso esa famosa relación que se puede haber de amor-odio, e incluso también un poco de rencor en este caso. Y claro, no me pareció tampoco oportuno de decir vamos a escribir algo positivo u optimista, no. Yo siempre prefiero que cuando escribo siempre sea algo que se acerque más a la realidad, incluso aunque sea ficticio, no me importa, pero me gusta siempre que sea lo más realista, incluso negativo posible, aunque sea triste, aunque sea un poco chocante incluso. Pero si soy positiva u optimista, en mis obras no me acercaría a esa realidad en la que vivimos día a día. Eso sería engañarnos también a nosotros mismos y también engañar al lector. A mí no me gusta engañar al lector, me gusta jugar con el lector. El siguiente es una publicación de los concursos de microterrores de terror de diversidad literaria, en diversidad literaria, que es una editorial de Madrid. Y, a ver, no están por orden alfabético. Sí, aquí está. Seleccionaron un micro relato de terror que titulé Desaparezco. Me desperté al amanecer con el corazón encogido. La ventana estaba abierta, pero no oía nada. Me levanté sin sentir los pies en el suelo. Me asomé a la ventana y solo pude ver la niebla. Sentí un calor desagradable e incómodo en todo mi cuerpo. Cuando me di la vuelta, no había nada, solamente oscuridad. No podía ver ni sentir mi cuerpo. Un agujero negro apareció de la nada y me absorbió para luego desaparecer. Nicolás,
deme el bisturí, comencemos la autopsia. En este caso, me inspiré a mí, por ejemplo, me encantan las series y películas de policía y siempre me ha gustado la figura del forense y también el tema de la autopsia, cuando te va explicando el procedimiento, todos los elementos que van encontrando y demás. Y sobre todo me gustó mucho, hay una película que se llama Jane Doe, o la autopsia de Jane Doe, en el cual te va explicando el procedimiento de la autopsia al milímetro, lo cual es fantástico, la verdad. Para los que no lo sepáis, Jane Doe es el nombre que se le pone, en este caso en Estados Unidos, a los cadáveres femeninos de los que no se saben el nombre. En este caso, como he dicho, femenino. Al masculino se le llama John Doe. Y la verdad es que está muy chulo porque también mezcla temas esotéricos, religiosos, místicos. Es una pasada, la verdad, de película. Y entonces pensé, digo, y dar la vuelta y pensar en ese momento en el que la persona ya está muerta y tiene que cruzar el más allá, pero no es consciente de que está cruzando el más allá, sino que ve que hay algo que está ocurriendo, algo extraño. Y entonces pensé, digo, ¿cómo sería ese momento? Y entonces él ve que hay que está ocurriendo algo raro en su cuerpo. Ya en lo que hay a su alrededor ya no es materia, ya no existe. Entonces, claro, ya después, cuando ya ha cruzado, ya ha llegado al más allá, ya nada, no, ya todo lo que hay a su alrededor ya no existe. Y entonces, claro, ya en ese momento ya solamente es cuerpo, ya no hay alma, no hay absolutamente nada, ya solamente es cuerpo y ahora hay que empezar lo que nosotros ya conoceríamos como es la famosa autopsia. El siguiente es otro microrelato, también de la editorial Diversidad Literaria, que esta vez fue de un concurso que se llama Pluma, Tinte y Papel, el 12º, que es este de aquí. Los ejemplares lo podéis comprar en la web de Diversidad Literaria. Y en este caso la temática es libre. En este caso preferí centrarme en perdón, en el género de fantasía, que es un género que he tocado muy pocas veces. En este caso lo titulé Agujeros Negros. La tétrica criatura abrió sus párpados y lo primero que hizo fue buscar las cuencas de sus ojos violetas con la esperanza de ver una lluvia de estrella que se producía cada 100 años. Cuando los encontró se equivocó y se las puso al revés. No fue consciente de esa acción, ni siquiera de las larvas que colgaban de sus ojos con sangre coagulada. No pudo ver la lluvia de estrellas, pero sí la penumbra de los agujeros negros con un ligero cosquilleo en los bordes y la turbia luz a su alrededor que lo dejó inmóvil. Este microrelato me inspiré directamente en la famosa criatura creada por Lovecraft, que, claro, Lovecraft no es... siempre me ha parecido más ciencia ficción que terror, pero claro, ya cuando vuelves a leerlo, ya, incluso cuando ves adaptaciones suyas, dices, bueno, sí, tiene más de terror de ciencia ficción de lo que yo creía en su momento. Y entonces, claro, siempre pensé en su famosa criatura y claro, digo, pues estaría bien hacerle ese pequeño homenaje a la criatura y entonces pues pensé en ella, pero como en una criatura muy inocente que quiere ver esa lluvia de estrellas, pero se equivoca y empieza a ver ese famoso agujero negro que ya, según los científicos, no es de color negro, pero bueno, nosotros seguimos con ese recurso de agujero negro. Y entonces se queda ahí como paralizada, pero como si nada. Entonces me gustan ese tipo de criatura, como la famosa criatura creada por Frankenstein, que es tan abominable, tan fea, pero también es que es tan inocente y tan hermosa al mismo tiempo. Y quién sabe si a lo mejor a raíz de todo esto puedo volver a crear un relato más largo
basándome en esta criatura y ponerle un nombre, y en este caso ponerle un nombre de verdad y no como Frankenstein, que no tiene nombre la criatura, y hacerle ver de que aunque sea una criatura horrorosa, tiene inocencia y belleza, que eso es precisamente lo que pierde, bueno, lo que está perdiendo este planeta en cada generación. Y ya en formato físico me quedan dos. Uno de ellos es ya dos de terror. En este caso es de una antología que seleccionaron un cuento de terror, que la antología se llama Siniestras Reminiscencias, que es de la editorial Alas de Cuervo. En este caso no lo voy a leer todo porque son larguitos, pero ya os comento de que os lo voy a enseñar un momentito. A ver en qué página. Aquí está. Que es este de aquí. Esta es la primera página. Se titula El combatiente. Y yo siempre, los cuentos más largos, siempre pongo antes una cita. Y la cita siempre está relacionada directamente con el contenido. Si no es para que también se haga una idea el lector de lo que va a tratar, el- de lo que va a tratar la historia. En este caso, la cita es una cita muy famosa de Paul Valéry que dice así: la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran. Eso lo sabemos muy bien. Todos los que nos gusta el cine y la serie lo vemos muy bien. Por ejemplo, que también es un libro, y un libro lo recomiendo totalmente, Sin novedad en el frente, lo vemos muy bien, de cómo los soldados se aniquilan unos a otros mientras otros están negociando y, y sí, la presión, hay mucha presión en la negociación, no digo que no, pero no es lo mismo estar en el campo de batalla que estar negociando con una taza de café o una taza de té y unas pastitas, que estar en el campo de batalla escuchando los disparos, viendo el tanque y no sabiendo si dentro de 5 minutos vas a morir o va a morir tu compañero. Y en este caso, en principio, bueno, el combatiente originariamente era un monólogo interior que lo titulé Consecuencias, y es la historia en primera persona de un soldado de la Primera Guerra Mundial que vive en París, bueno, malvive en París, y en este caso yo lo cambié, lo puse el combatiente, porque tiene que también combatir, en este caso en el París, que ya está casi entrando en la década de los años 20, y lo que tiene es estrés postraumático. Y entonces él te cuenta lo que es un día para él, cómo malvive en París, cómo va pidiendo limosna, cómo con su pensión no puede permitirse una habitación de lujo, no puede comer bien. Él siempre está con una tensión constante, ve el peligro en todas partes, no se siente seguro, tiene lagunas mentales, no recuerda apenas su pasado. Por cualquier motivo está siempre en alerta y está siempre enfadado, está siempre teniendo flash del campo de batalla. Muchas veces no sabe por qué la comida le sabe mal, no sabe por qué aborrece el alcohol, no sabe por qué tiene ese comportamiento con una mujer en concreto, en la que dice si volviera a verla, le pediría perdón. No sabe por qué se enfada con facilidad. Él está muy sumido en ese estrés postraumático y en esa depresión. Y él, cuando llega por la noche, él comenta de que lo peor que él pudo hacer cuando tiene ese momento de lucidez no fue morir en la guerra, sino sobrevivir. Para él fue lo peor, es haber sobrevivido. A él le hubiera gustado, a mi personaje le hubiera gustado haber muerto en la guerra, porque lo peor es sobrevivir. Porque dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Ahora mismo
Claro que hay estrés postraumático entre soldados, pero ahora mismo tienen su terapia, tienen sus familiares y por supuesto, pero estamos hablando de un contexto de hace más de 100 años y no había tanto la ayuda como hay, como hay ahora. Y a la vista está de que hay vídeos y hay fotos de que prácticamente cómo terminaron estos soldados, los supervivientes, cómo terminaron de mal, física y mentalmente. Y encima lo peor de todo era cómo los trataron, cómo los trataron. Que eso sí que es lo peor de todo. Pero ¿sabéis quiénes es los que peor lo trataron? Aquellos que incluso no participaron en el campo de batalla. Esos son los peores. El siguiente, también de la colección de Alas de Cuervo que me seleccionaron, pertenece a La orilla del espíritu. Y este es de un cuento de terror que, a ver dónde aquí, que lo titulé El enterrador, que es este de aquí. Ahí la primera página. Y este sí también siempre se lo dedico a mi pareja. El primero no se lo dediqué, fue un pequeño despiste. Yo siempre le dedico también todos los cuentos a mi pareja, digo, pero esta vez no se me va a olvidar porque sí que es cierto, las musas siempre son mujeres, pero en mi caso mi musa es un varón. Lo siento por las feministas del siglo XXI. Ah, por cierto, sí. Aquí tenéis por si os ponéis a llorar y a gritar de, o si tenéis algún problema de ecoansiedad. Pero bueno, os cito. Me habría gustado encontrar un gran hoyo y meter en él todos los cuerpos, para que estuvieran todas juntas. ¡Qué miedo! Y es una cita de un asesino en serie que se llamó Arthur Shawcross, que es conocido como el asesino del río Genis, que murió en 2008. Bueno, menos mal, uno que está muerto. Y El enterrador es la historia de un pueblo en el cual hay un poco también de misterio, por supuesto. La historia en un pueblo en el que van a enterrar a un niño pequeño. Va todo el pueblo, por supuesto, está delante la madre, que se había quedado viuda un año antes, la abuela que tiene Alzheimer, y están acompañados por el sacerdote que apareció unos meses antes, casualmente el día antes había fallecido el sacerdote, que lleva toda la vida en el pueblo, una cosa impresionante, vamos. Y trata básicamente también de la rumorología que solía haber en los pueblos o en las aldeas que eran también más cerradas, no solamente de mente, sino también de espíritu. Y trata también de la misteriosa desaparición de la madre y de la abuela del niño. Una cosa muy curiosa. Y hasta el final no sabréis qué ha ocurrido con estas dos mujeres y qué es lo que ha pasado también con el marido y quién es el culpable de ambas desapariciones y cómo han sido esas desapariciones. Tampoco voy a decir más nada, vamos. En este caso, más que inspirarme, esto fue un trabajo un poco laborioso porque fueron pequeñas ideas que me fueron pasando por la cabeza a lo largo de varias semanas y entonces las fui uniendo hasta que ya se me fue ocurriendo esta historia. Sí que es cierto de que ese elemento clásico del pueblo, ese pueblo con tradiciones muy cerradas, ese pueblo con leyendas urbanas. Entendamos leyendas urbanas como expresión, ¿eh? Ese pueblo supersticioso, siempre vende muchísimo. Ese pueblo con rumores, ese pueblo, eso siempre se vende mucho y todavía eh, a día de hoy sigue gustando muchísimo. Y
Y la verdad, yo siempre hago, lo que sí hago es un recurso muy bueno, que es que el pueblo nunca, aunque yo ubique un pueblo geográficamente, ese pueblo no existe. Es decir, yo siempre me invento el nombre. En este caso, el pueblo, e incluso una aldea también, tengo alguna aldea por ahí también escrita, se llama Santa Verónica. En ningún momento me he basado en ninguna que exista, ni siquiera el nombre. Simplemente me lo invento. Eso también es un recurso literario bastante bueno. Tú puedes inventarte el nombre de un pueblo, una ciudad, una aldea, el que sea, o incluso de un país, y a partir de ahí inventártelo todo, incluso aunque tú tengas algún recuerdo o algo de que te bases en alguno real, por supuesto, pero te lo puedes inventar. O puedes hacer el recurso también de Clarín con la regenta, que es hablar de una ciudad real y cambiarle el nombre. Pero bueno, eso también es un recurso también muy válido. Aunque yo prefiero más inventarme la verdad. Y ahora empezamos a compartir y vamos a explicar, a ver, por ejemplo, el- los siguientes aquí. A ver, este no, aquí. Este todavía no lo tengo en formato físico, pero también es otro cuento seleccionado que forma parte de la antología de terror. Aquí lo podéis comprar en librería Codex, como veis aquí, Siniestra Reminiscencia, La orilla del espíritu, y este de Relatos fúnebres, que es de un cuento que fue en su momento les pareció literalmente muy cruel, pero es que me siento muy cómoda con estas descripciones gráficas y crueles, la verdad, como la vida misma, porque la vida misma no es un mundo multicolor de arcoíris, unicornios y nada de eso. No, el mundo es un lugar salvaje, siniestro y nos guste o no, cada vez peor. Y está basado en este cuento, que aquí lo tenéis, que es Niño, me prestas un diente. Lo puse así, también lo puse como pregunta y como una pregunta con interrogación. Entonces, claro, este es en PDF y entonces la cita que yo puse fue esta. La crueldad, lejos de ser un vicio, es el primer sentimiento que imprime en nosotros la naturaleza, que es del Marqués de Sade. Es fue un escritor que a día de hoy, es muy curioso, a día de hoy todavía se le sigue criticando de que su literatura es un poco blasfema, demasiado cruda, pero entonces, claro, entonces tu comprensión lectora brilla por su ausencia. La verdad, si es que ha llegado a leerlo, por supuesto, porque este autor en su momento lo que hace en sus obras es una crítica mordaz al antiguo régimen, por supuesto, de diferentes perspectivas. Y la verdad, hay que saber leerlo, por supuesto, como siempre digo, hay que saber siempre leer con la mente abierta y teniendo en cuenta el contexto de la época, por supuesto. Y, y también hay que tener en cuenta de que este señor, bueno, teniendo en cuenta de que era noble y que la mayor parte de su vida estuvo o en cárceles o en manicomios, pues la verdad tenía muchísimo tiempo para poder escribir y criticar con dureza todos los poderes que dominaban el antiguo régimen, bueno, que todavía siguen dominando, por supuesto, y que por supuesto, sacar los trapos sucios del antiguo régimen. Bueno, que todavía siguen. Y lo seguimos limpiando. Bueno, y seguiremos limpiándolo, pero yo creo que la suciedad no va a desaparecer nunca, la verdad. Y este como digo, es un cuento de terror muy pequeñito. En este caso, es un cuento que trata sobre un niño que está esperando la llegada del ratoncito Pérez. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que comete, bueno, el error de tener la ventana abierta
Y cuando crees que está el ratoncito Pérez, pues no está el ratoncito Pérez. Está ahí una persona que es muy cruel y entonces le hace mucho daño, mucho, mucho daño. Y el final es bastante dramático. No voy a decir el final, pero solamente puedo decir de que aquí más de una sí que va a ponerse a llorar, sobre todo si es madre. Y claro, en este caso yo quería hablar, hablar, no, escribir sobre la crueldad, pero la crueldad como, no solamente eso como parte de la naturaleza, sino la crueldad como esa satisfacción que siempre tiene el ser humano y algunos animales, pero especialmente focalizada en el ser humano de hacer daño por hacer daño y disfrutar de ese sufrimiento y de ese dolor que provoca a otras personas simplemente por puro placer o simplemente por poder. Es decir, como yo tengo más poder que tú, pues entonces te voy a hacer muchísimo daño y voy a disfrutar de cómo sufre y no solamente cómo sufres, sino cómo me suplicas que pare tu dolor. Y cuanto más me supliques, más daño te voy a hacer. Y a veces ese daño, en este caso es un daño físico, pero a veces también es un daño emocional. Y ese daño emocional también hace incluso más daño todavía. Y acabar con ese daño, pues la verdad es que no quieren, al contrario. Cuando ya se cansan, pues buscan otra víctima. Así de, así de claro. Y claro, en su momento, cuando yo lo puse, claro, cuando yo lo compartí, gustó bastante, pero como siempre, tiene que haber alguna iluminada por ahí, pues siempre muy curioso que las críticas, no malas críticas, sino también un poco como la forma en la que tengo a lo mejor de escribir. Siempre la mayoría de las críticas son de mujeres. Y entonces siempre me dicen, una de ellas me dijo que los niños necesitan ser protección, seres de luz, no sé qué. Pero bueno, un momentito, que me estoy ay. Y claro, digo, entonces que no has entendido el cuento. Vamos a ver. Los escritores, cuando escribimos, no quiere cualquier cuento, relato, novela, no quiere decir que nosotros hagamos esas prácticas o estemos a favor. No, 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 no. Porque por esa regla de tres, Thomas Harris sería caníbal. Vamos a ver, o estaría a favor del canibalismo. Nada de eso. En mi caso, como ya veréis también más adelante, cuando yo escribo ese tipo de cosas, es simplemente para denunciar que un año más y una vez más, los niños siguen siendo las víctimas de los adultos. También son víctimas de otros niños, por supuesto, pero sobre todo de los adultos. ¿Qué adultos? Adultos que están enfermos mentalmente, adultos que tienen una mentalidad infantil, adultos que quieren ejercer poder de los niños, que quieren convertirlos en adultos en miniatura, que quieren aprovecharse de ellos. Y los niños, lo único que quieren es ser niños. Y ya está. Y que da igual las leyes que hagan, da igual cómo se protege a los niños, no sobreproteger, que eso es un error. Sobreproteger sí que es maltrato, proteger no. Da igual lo que se haga, siempre los niños van a ser las víctimas, porque se siguen también, está el tráfico humano, donde las principales hay, los adultos también son víctimas, pero también hay muchos niños que son víctimas,
sigue la esclavitud, en la que hay muchos niños implicados. Entonces, los niños siempre son las víctimas en todo, de las atrocidades de otros adultos. Y cada vez los adultos son cada vez más infantiles y cada vez más inmaduros y más irresponsables. Y entonces, claro, mis cuentos de terror, donde siempre las víctimas son niños, es una forma también de denunciar de que los niños siguen siendo las principales víctimas de los adultos, siempre de los adultos. De adultos que lo que quieren es aprovecharse de los niños y lo que quieren es, eso es lo que me gustaría a mí saber, meterme en esas mentes y que ellos me miren a la cara y que me justifiquen qué quieren de esos niños. ¿Qué quieren de esos niños? Ya crecerán, ya harán su vida, pero deja a los niños que sean libres y que sean felices. Si tú eres infeliz y eres amargado, pues allá tú, pero deja a los niños tranquilos. Y entonces mi manera de poder decir que los niños siguen siendo las principales víctimas de los adultos es a través de la literatura. Y voy a seguir compartiendo, porque si sigo hablando de este tema, el vídeo va a durar más tiempo. Y ahora, pues estamos con las siguientes, ya en este caso son selecciones de microcuentos que podéis ver en las redes sociales. En este caso es un microcuento de terror también llamado María, que dice así. El día de su 14º cumpleaños, la inocencia de María iba a llegar a su fin porque estaba destinada a convertirse en la esposa de un hombre desconocido. El día de su boda, Jesús se bajó de la cruz, arrojó su sangre al rostro del decrépito novio, que comenzó a disolverse, y lanzó a María a las tenebrosas tinieblas. Ay, me encanta lo de tenebrosas tinieblas y cosas así. A mí esas cosas, la gente que me conoce sabe que esas cosas así un poco cómicas, me gusta mucho decirlas. Pues bien, este microcuento me inspiré porque hay una lectura que a mí me gusta muchísimo. Bueno, vamos a empezar desde el principio. El director de cine Cecil B. DeMille dijo de una frase que es fundamental, dice, dame una página de la Biblia y te haré una película. Por supuesto, eso está muy claro. Pero ahí yo añadiría otra cosa, añadiría algo más. Dame una página del Evangelio apócrifo y te haré una saga. Eso está claro. ¿Y qué es lo que ocurre? De que a mí me encanta el Evangelio apócrifo, pero también me gustan los evangelios, en este caso, los evangelios que fueron descartados por los padres de la Iglesia. Y un evangelio muy curioso, que me parece muy curioso, el evangelio según María, que ya sea cierto o no, pero su lectura es bastante interesante. María, en este caso, bueno, la Virgen, que siempre se la ha llamado la Virgen María, pero no era virgen, sino que es la joven María. Es una historia un poco larga, la verdad, en la que se mezclan elementos de la religión judía y de la religión romana. Pero bueno, eso es para otro vídeo. Ella se casó, según ella, se casó a los 14 o 15 años, creo que era a los 14 años. Y entonces, claro, yo pensaba siempre en esa que todavía existe, en esas niñas, porque aunque en la época ya eran unas mujeres, claro, ahora mismo nosotros pensamos que con 14 años en Occidente, sobre todo, son unas niñas. Y claro, a esa edad dice, te vas a casar con quien yo te diga y encima a lo mejor ni siquiera vas a conocer a tu marido hasta el día que te vas a casar. Entonces yo pensaba en ese momento de miedo, auténtico miedo, porque eso sí que da miedo. Y entonces, claro, veo ahí en ese momento de que Jesús se baja de la cruz en plan como si estuviera de compasión, pero vamos a darle ese toque de terror. Y entonces, venga, vamos ya por el prometido, pero al final vas a llegar a casarte, pero al final María no vas a ir al cielo, no, vas a ir al infierno. Como
haciéndole así un poco un juego, porque a mí eso sí que me gusta. En el caso de cuando utilizo personajes religiosos, no me gusta definirlos del todo. Es decir, hay veces que Jesús es el héroe, a veces el villano y a veces es muy cómico. Y otras veces Dios es el bueno, otras veces el malo, otras veces Lucifer es el bueno, otras veces es el malo, otras veces el resto de los hermanos igual. Me gusta mucho no dejar muy claro, en el caso de personajes religiosos no me gusta dejar claro, no me gusta definirlos del todo. Me gusta mucho más ese juego. Y claro, también hay que tener en cuenta de que, claro, como en la convocatoria lo máximo era 60 caracteres, el primer borrador tenía más de 60 caracteres. Y claro, en este caso, yo quería que María se convirtiera en la reina de las tinieblas, pero ya no me cabía más. Así que ahí dejaba un poquito con la duda de qué es lo que iba a pasar con María. Así que en realidad Jesús fue compasivo y le hizo un pequeño favor a esta joven María. El siguiente este, amor. Amor, cuando pienso en la palabra amor, se me viene a la cabeza el niño sin amor, pero vamos, eso ya es para otro vídeo, porque como hable del niño sin amor se me abren las carnes. Pero bueno, como, como cinéfila y como americanista. Pero bueno, leo. La melancolía de Adolfo aumentó cada día desde que murió su amada Gertrudis. Para apaciguar su dolor, su hija Aurora decidió regalarle su corazón lleno de amor. Así que cogió la estilográfica de su padre, se hizo un profundo orificio, se arrancó el latente corazón con sus pequeñas manos y se lo entregó para que no volviera a estar triste. Es una manera aquí, así que aquí sí que tuve doble inspiración, porque fue una inspiración artística en un vídeo que vi de uno de mis youtubers favoritos, que es Antonio García Villarón. Ahora os enseñaré cuáles son las obras en las que me inspiré. Y en este caso es como una niña intenta consolar a su padre, que está deprimido por la muerte del amor de su vida, y entonces como si le entregara su amor, pero literalmente, pero de una forma muy sangrienta, muy trágica. Y en este caso me inspiré aquí. Esta es una de mis inspiraciones. En este caso es una escultura de Jessica Harrison. Jessica Harrison me gusta, fue también fue un flechazo en cuanto vi sus esculturas, que ella lo que hace son esculturas de porcelana, pero le da un toque tétrico, un toque tenebroso, un toque incluso un poco gore, pero a la vez muy amable y muy precioso. Y entonces, claro, cuando vi esta pequeña escultura de porcelana de una mujer que está como muy serena, muy tranquila, que me recuerda también a la Piedad de Miguel Ángel, no a la Piedad de Guardo Casanova, ese no. Y claro, vi como me arranco el corazón, pero mira, estoy muy feliz y digo, precioso, precioso, la verdad. Y claro, digo, pues es maravilloso. También tiene otras esculturas que dan gusto verlas. Y la verdad que hay una que me viene muy bien también en calidad de historiadora, que os quiero poner en cuanto pueda, aunque lo he puesto también, perdón, en mis redes sociales, que tiene de una escultura de una mujer decapitada, que digo, perfecta cuando tengo que hablar de María Antonieta. Simplemente para no estar siempre jugando ni tampoco poniendo siempre las típicas imágenes de María Antonieta. Hay que jugar siempre, hay que jugar y hay que saber jugar con el lector, con el espectador y con todos. Y bien, y que sea siempre un diálogo espontáneo y un diálogo y un intercambio de energía y de conocimiento. Y también esta escultura de una autora que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Un momentito que voy a mirar. A mí me encanta esto. María Rubinque. María Rubinque. Un momentito. A ver. Sí. María Rubinque. Y María Rubinque. Uy. A ver, un momentito. Aquí. A ver. Sí. A mí me gusta más hacer los vídeos así, que se vean los fallos, o que se vea, incluso si hago un directo me gusta que se vea así, porque aunque yo soy muy,
muy perfeccionista, pero a mí este tipo de fallitos y de cosas también lo hace más natural y espontáneo, lo cual eso también es un punto a favor. Un momentito, que se me seca la garganta. María Rubinque también hace unas esculturas fascinantes y son, nada más que utiliza el blanco y el rojo principalmente. Y también tiene estas esculturas que también utiliza niños, pero él utiliza con un toque más tenebroso y en este caso también son de estas niñas también serenas, tranquilas, pero como se han arrancado los ojos. Y también igual, recuerda la piedad de Miguel Ángel, ese momento en el que tiene a su hijo, está muerto, pero se la ve súper tranquila y serena, como diciendo, ya está descansando, mi hijo está muerto, pero está descansando ya en paz. Y entonces, claro, cuando yo vi estas dos obras en concreto, entonces se me ocurrió la historia. Eso no siempre ocurre, también lo digo. Es decir, cuando es el proceso creativo y hay un bloqueo literario, que eso es lo peor que puede pasarte, vamos, la historia no es, como ya expliqué en un vídeo, eso no es como en las películas, en el ordenador, Word en blanco y te quedes ahí sin hacer nada. No, 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 no. Y espera que llegue alguna musa o todas al mismo tiempo. Nada, nada más lejos de la realidad. Eso es un proceso creativo, se te viene algo en la cabeza, tú vas apuntando, tú vas escribiendo y sobre la marcha tú vas a veces escribiendo, apuntas las ideas, escuchas alguna música, pero algunas obras, todo es un proceso. Es raro, raro, el día que una obra se te venga de la cabeza del tirón, que eso solamente me ha pasado una vez en un viaje en tren. Solamente puede pasarte mejor una vez en la vida y del tirón lo escribas, no retoques nada y ya está. Eso solamente ocurre una vez y a lo mejor ni siquiera te ocurre. Eso no le pasa ni siquiera a incluso ni siquiera a los grandes genios les pasa. Eso no, si te pasa a lo mejor una vez en la vida y ya está, o ninguna. El siguiente, quedan dos más. A ver, el siguiente es Amnesia, que esto también podría dar lugar a cortometrajes. Eso también. Hoy hace 2 años que mi bebé desapareció sin dejar rastro. Suelo buscarlo día y noche, totalmente sola porque no se lo he dicho a nadie. Así que finjo todos los días que sigue vivo porque intuyo que mi pequeño lo tiene otra madre. Lo curioso es que desde ese día hay un bulto deforme en mi congelador. Uy, ¿qué será? ¿Qué será? En esto me inspiré. eh, Se me vino a la cabeza, sobre todo cuando leo algunas noticias que la verdad que son muy desagradables, pero también hay que leerlo todo. Y también algunas películas sobre el estrés, el posparto, la psicosis posparto, que eso es ya lo más extremo, la depresión posparto. Claro, es un cambio brutal física y mentalmente el tener un bebé, uno solo. Imagínate si tienes dos o tres o más. Y entonces, claro, estoy hablando de un caso, de cómo sería un caso extremo de psicosis posparto. Y claro, en este caso es una madre que busca a su bebé, pero no dice que no ha dicho nada del bebé, pero tiene ahí al bebé en el congelador, pero no sabe de que el bebé, de que lo tiene, que tiene ahí es su bebé. Es algo muy, como siempre digo, muy extraño, muy rocambolesco, la verdad. En mi caso, también me basé en una idea que tengo más desarrollada pero que es más dramática, pero en este caso quise darle este toque más, mm, más espeluznante, sobre todo en el final. Y en este caso es, no por supuesto, siempre se le justifica de que mejor si en este caso fuera real, que está enferma y
que tiene una psicosis o una depresión muy fuerte, pero no debería de justificarse. Si esto fuera real, no habría justificación ninguna. Y este es el último que publicaron recientemente, que se titula Los sonajeros. Las plañideras lloraron con excitación alrededor del féretro de un bebé desconocido que había sido encontrado en la calle sin vida ese mismo día. Una vez que terminaron su labor, el silencio se apoderó del cementerio de los niños no bautizados, hasta que comenzó a escucharse al unísono el sonido de sus sonajeros. En este caso, yo me inspiré cuando he visto algunas veces algunas películas donde, por ejemplo, aparece el cementerio, los cementerios, siempre me ha gustado mucho esos cementerios donde están los niños no bautizados, las personas que, por ejemplo, se han suicidado, que son en campos no santos. Es decir, aquellos que han cometido un pecado o, por ejemplo, y no pueden ser enterrados en un campo santo. Pero claro, después yo siempre pienso en esos niños que no tienen la culpa de haber nacido sin bautizar o que han nacido con alguna, en este caso, como ahora llamamos, alguna discapacidad o alguna enfermedad, o, o que directamente hayan nacido muertos. Y claro, como si dijeron, pues bueno, como han nacido en el pecado con el pecado original, pues vamos a enterrarlo en otro sitio. Y claro, y en este caso con un poco con el final de los sonajeros, como diciendo, ahí están sus fantasmas queriendo un poco de amor, pero no amor de verdad, pero no ese amor o viendo como ese dolor de las plañideras, que las plañideras básicamente es, si tú me pagas, yo lloro. Pues ya estas figuras no existen, pero claro, pero lo que quieren esos niños que no tienen culpa de haber nacido muertos, de estar muertos, no saber ni quiénes son ni nada, esos niños lo que están queriendo es amor o venganza. Nunca se sabe. Y aquí esto es lo que sería más bien lo que yo tengo ahora mismo publicado como en calidad de escritora. Tengo dos obras que tengo pendiente de resolución. En este caso son una eh, que en principio era de género de fantasía, pero que lo pasé un poco como a género lo pasé a género de terror, que en principio que se titula La leyenda del baile de las ratas, que es sobre, bueno, tiene también un poco de mezcla de brujería, drogas y también un poco de fantasmas. Y luego un pequeño, bueno, pequeño relato, un micro relato en el que trata sobre, que es de mitología, que trata sobre Gades y sobre, bueno, está basada en la famosa escultura de Gades y cómo Gades era una mujer que era tan bella que la diosa Venus tenía envidia de ella, entonces la transformó en una escultura y entonces, entonces en vez de conseguir que la olvidaran, en realidad pues la siguen recordando y es la escultura que hay ahora mismo en la ciudad de Cádiz. Así que ha sido, vamos, es invención. Entonces hay que dejarlo siempre muy claro, esto es invención. Yo siempre, aunque lo diga, lo comenté hace un rato, medio en broma, medio en serio, yo debería abrirme otro canal que debería de titular Barrio Sésamo para adultos, porque ahora mismo se toman muy a pecho la ficción, pero cuando son temas reales los llaman conspiración o dicen que no es real o cualquier paranoia que se les vaya ocurriendo. Así que seamos un poquito más serios con temas reales y los temas de ficción, los temas literarios, no nos lo tomemos tan a pecho, sino simplemente disfrutémoslo y poco a poco resucitemos temas o también temas literarios que incluso podíamos dejar como que ya estaban un poco olvidados, démosle una vuelta de tuerca y ya, ¿por qué no? Vayamos creando también los escritores nuevos imaginarios
aunque también nos basemos en los antiguos, bueno, pero vayamos creando nuevos imaginarios. Vamos a atrevernos a ello. Y también, por último, para recordaros de que en el grupo Alas de Cuervo, ayer fui la autora de la semana, así que en su grupo de Instagram podéis ver un pequeño vídeo en el que, en el que aparezco. Es muy curioso de que en América siempre me han querido mucho, pero como escritora, pero en España poquito, la verdad. En España solamente me ha querido sobre todo diversidad literaria y algunos fans de por aquí, pero en América sí, me quieren bastante. Y yo a ellos, por supuesto. No solamente como escritora, sino también en calidad de americanista. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre comento de que hay que leer mucho de todo y siempre con la mente abierta. E incluso si un libro os dicen que el libro es malo, no hagáis ni caso. Os lo compráis y os lo leéis, porque seguramente que a lo mejor a esa persona no le gusta, pero a vosotros sí. Igual que una película o una serie. A lo mejor dice, es que es muy mala. No, no, no. Vosotros tenéis que ir a verla y crear vuestra propia opinión. Y ya está. Porque ya, o por ejemplo, como al principio yo os dije de que la película de Blancanieves y los siete enanitos va a fracasar, claro. Pero eso no quiere decir que no vayáis a verla. Porque yo voy a verla, por supuesto. Porque yo tengo que crear mi propia opinión. Y, y no tenéis por qué, aquí no se viene en ningún momento a imponer una opinión, sino que tenéis que crearla. Que guste o no guste, eso no es asunto de nadie. Ya sois mayorcitos, ya sois adultos. Pues nada más, aquí termina mi vídeo y ya sabéis, podéis comprar los ejemplares en las editoriales y en la web la que os he comentado. No olvidéis inscribiros en mi canal de YouTube y tampoco olvidéis darle a un like, comentar, porque yo tengo los comentarios activados y mis perfiles también en Facebook, Twitter e Instagram. Y también tengo en Twitch, que aún no he hecho un directo, pero ya lo haré en su momento cuando tenga un tiempo libre, porque, bueno, yo he escuchado la leyenda de que existen las horas libres, pero yo todavía no he confirmado de que esa leyenda sea cierta, pero espero que sea cierta. Espero. Rezo que así sea. Bueno, más o menos. Pues nada más, aquí termina mi vídeo y espero que lo hayáis disfrutado y un placer. Voy a darle ya a grabación y hasta luego, corazones.